chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de los puntos clave que debes seguir si quieres convertirte en todo un líder. Así que si quieres descubrirlos, te invito a que te quedes y veas el vídeo conmigo. Así que ya, sin más dilación, dentro vídeo. En el vídeo de hoy os voy a hablar de los tips fundamentales que aparecen en este libro sobre liderazgo, que las que me seguís desde hace tiempo sabréis que me lo leí hace unos meses, y es un libro que han hecho desde Harvard y que estudia pues los tips fundamentales que todo líder, sobre todo para empresas, debe seguir para que las compañías funcionen y vayan bien. Estos tips están muy bien para lo que es tu carrera profesional, pero también son aplicables a tu vida personal, con lo cual me parecen fundamentales y creo que os van a ser de mucha ayuda. Así que vamos a empezar. En primer lugar, en el libro nos comentan que debemos potenciar nuestros puntos fuertes, identificar nuestros activos y aprovecharlos. ¿Qué quiere decir con ello? Pues que todos en algo somos buenos o destacamos en algo y en eso nos tenemos que centrar. No vamos a poder ser excelentes en todo porque la perfección no existe, pero sí que podemos potenciar aquello en lo que destacamos, en lo que somos más buenos y llevarlo al máximo potencial. Por ejemplo, si sois muy creativos, pues podéis aprovechar esa creatividad que tenéis innata en ese activo fundamental que va a hacer que destaquéis sobre los demás. Entonces, si estáis, por ejemplo, en un brainstorming en vuestra empresa, hablando con vuestros compañeros, tratando de encontrar novedades, ideas, implementar algún campo de vuestra empresa, pues podéis potenciar a través de la creatividad esas nuevas ideas para exponerlas a los compañeros. La cosa es que siempre vais a tener algo que os va a hacer especiales, que os va a hacer diferentes y en lo que vais a destacar. Y la idea de este concepto es que no tengáis miedo a romper la barrera de hacer público eso. Entonces, si sois buenos, pues artísticamente, creativamente, con los números, si sois buenos dando charlas, pues tratad de enfocar vuestra energía en potenciar eso. Es bueno y es importante que intentéis potenciar pues todos los campos o ámbitos de vuestro trabajo, pero si en algo sois muy buenos, potenciadlo al máximo. Exponerlo, exprimir ese potencial que tenéis único y compartirlo con los demás. Otro punto fundamental que debemos llevar a cabo si queremos ser buenos líderes es tener una buena imagen de líder. ¿Y a qué me refiero con ello? Pues no me refiero solo a la imagen física, que por supuesto es muy importante, ya lo sabéis que siempre os lo digo, que tenéis que tener una buena presencia para poder captar la atención de los demás, pero es muy importante sobre todo en lo que es la imagen de líder, en lo que transmitís. Aquí me refiero, por ejemplo, en cómo os expresáis, cómo comunicáis, cómo hacéis sentir a las otras personas cuando están con vosotros. Eso es muy importante. Si queréis ser un buen líder, no es solo el comunicar una idea y que esa idea enganche, sea atractiva y le guste a la gente. Es cómo esa persona se siente cuando tú transmites esa idea. Por ejemplo, si estáis en una reunión de trabajo, ¿no? Estáis con, vuestros trabajadores, aquí vamos a poner que sois pues jefes de un departamento. Estáis exponiendo un nuevo cambio que va a haber en el departamento. Si exponéis la idea, por muy bien expuesta que esté, si no transmitís esa idea bien, no va a llegar a los demás. Entonces es importante que para tener una buena imagen de líder, hagáis partícipes también a los demás de esa idea. Entonces, ¿cómo lo haremos? Pues por ejemplo, haciendo preguntas. No solo preguntas retóricas, sino preguntando a los demás. Oye, ¿a ti qué te parece? ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo crees que podríamos mejorarlo? Escuchar las ideas de los demás, porque todas las ideas son importantes. Quizás habrán algunas ideas que como tú, pues como líder de ese departamento, pues quizás no te van a parecer bien y la última palabra pues quizás la tengas tú en este sentido, pero quizás te dan una idea magnífica que se puede aplicar al concepto inicial, implementar la idea y crear algo maravilloso, ¿no? Entonces es súper importante que escuchemos a los demás, que les hagamos partícipes de las ideas, de los proyectos, de todo eso que vamos a crear nuevo, ¿no? En este caso pues en la empresa, pero también lo podríamos aplicar pues a ámbitos pues más familiares o de amigos y también sería importante. Entonces es bueno que tengamos ese espíritu de liderazgo, pero también es bueno que sepamos escuchar a los demás, escuchar qué tienen que decirnos y prestar atención, porque no vale solo con decir, bueno, ¿qué opinas? Tal, y pasar de esa persona. Eso no vale. Hay que mantener contacto visual, hay que incluso mostrar pues con tu actitud corporal que estás escuchándolo. Por ejemplo, importante la actitud corporal, que luego lo hablaremos un poquito más en detenimiento, pero si estás hablando con alguien, pues mirarle a los ojos, inclinar un poquito más tu cuerpo hacia esa persona como que muestras interés. Estas cositas son detalles que parecen una tontería, pero en realidad
a la hora de comunicar son muy importantes y van a marcar la diferencia. Al hilo de lo que os comentaba, otro punto que también es muy importante es tener inteligencia emocional. ¿Y qué quiere decir con ello? Pues que es importante que sepamos hacia dónde, hacia quién y cómo comunicamos, ¿no? Por ejemplo, si estamos dirigiéndonos a una persona que tiene pues un carácter quizás más sensible y estamos en un ambiente laboral, pues algunos comentarios tendremos que obviarlos o quizás decirlo de una manera más suave para no herir los sentimientos de esa persona, o analizar el escenario en el que nos encontramos para exponer un tema porque quizás es un tema sensible o puede ofender o molestar a alguien, ¿sabéis? O sea, tenemos que ver un poquito más allá, no solo comunicar y ya, sino comunicar adaptándonos a la situación y al entorno. Es importante que sepamos eso, hacia quién vamos a comunicar, cómo va a ser nuestro tono de voz, nuestro discurso, cómo vamos a plantear esa idea, en qué escenario lo vamos a presentar, ¿no? Todo esto es muy importante y juega un gran papel a la hora de comunicar y de ser un buen líder. Otro punto que hay que tener en cuenta a la hora de comunicar y de ser un buen líder es saber cómo exponemos las ideas. En este caso será muy importante que tengamos claro que una idea no la podemos explicar de cualquier manera. Tenemos que crear pues un escenario para presentar esa idea como la base de todo y luego transmitirla a los demás, ¿no? Pero también es importante que cuando hagamos este discurso sepamos argumentar por qué queremos exponer la idea y por qué creemos en esta idea, ¿no? Por qué queremos convencer a los demás que nos están escuchando de que esa idea es importante y la tenemos que llevar a cabo, ¿no? Entonces tendremos que explicar los porqués, por qué consideramos que esa idea es importante, por qué se tiene que implementar, en qué nos va a favorecer, cómo podemos ayudar todos a que eso mejore, cómo nos va a ayudar esa idea a que nos vayan mejor las cosas, en este caso, pues por ejemplo en la empresa, o si es, pues, por ejemplo, una reunión familiar, queremos exponer algo a los demás miembros de nuestra familia, pues también exponer cómo va a mejorar esa idea a la calidad de nuestra familia, ¿no? Entonces creo que es muy importante exponer los porqués siempre que comuniquemos, porque primero que vamos a dar como un argumento mucho más veraz y vamos a hacer que las personas nos puedan entender un poquito más, porque no va a valer eso de esto es así porque yo lo digo y punto. Un buen líder nunca te va a imponer una cosa, te va a argumentar ese concepto, esa idea, esa acción que hay que llevar a cabo y te va a decir, vamos a hacer esto o habría que hacer esta cosa porque pasa esto, esto y esto. Entonces te lo va a argumentar y tú vas a encontrar un sentido a ese cambio o a esa implementación o a esa idea. Pero si no te lo exponen, no vas a entenderlo, con lo cual es súper importante explicar siempre los porqués. Y el siguiente punto para ser un buen líder, que para mí es uno de los más importantes, es el de saber controlar el estrés. Pensad que si no sabéis gestionar las emociones, es que no vais a poder dirigir un grupo. Entonces es muy complicado ser un líder si no sabes gestionar eso. Si en un momento de crisis tú te pones nervioso y no sabes por dónde tirar, no vas a poder ser jamás un líder. Entonces un líder se caracteriza por saber guiar a la manada hacia la luz, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos las camadas de los leones, pues el líder es el que guía a los demás por la selva, a través de los peligros que hayan, ¿no? Entonces, ese es el concepto, a pesar de las vicisitudes que te puedas encontrar en esta vida, si tú sigues a un líder, te vas a sentir seguro, porque un líder transmite seguridad, transmite, pues, todo eso que tú quieres en ese momento de crisis, ¿no? Pero si hay una crisis y te pones nervioso, no sabes por dónde tirar, no sabes cómo reaccionar a ese problema, no vas a poder guiar a los demás, entonces no eres un buen líder. Entonces es súper importante eso. Pensad, por ejemplo, una situación así, hay un problema en la empresa, una situación de crisis, hay que emitir un comunicado para desmentir una noticia que es falsa de la competencia, por ejemplo. Si tú te pones nervioso y no actúas, es que os vais a ir a pique todos. Sin embargo, si tú en ese momento sabes guardar la calma y la compostura y decir, bueno, ha pasado esto, ¿qué opciones tenemos? Esta y esta y esta. ¿Cuál es la más inteligente que debemos seguir para confrontar esa situación de crisis? Pues vamos a hacer esta acción. Por ejemplo, vamos a emitir un comunicado desmintiendo esta situación, alegando estas ideas o exponiendo un caso que haya pasado en el pasado para que se vea que no es así. No sé, 1000 historias, ¿no? Pueden ser 1000 ideas. Pero sobre todo la idea, y lo que yo os quiero venir a decir con esto, es que es muy importante saber mantener pues la calma y que no cunda el pánico. Porque si no sabéis mantener la calma en una situación de crisis,
nunca seréis buenos líderes. Otro punto fundamental para ser un buen líder es ser amable y mantenerte fuerte. ¿Qué quiere decir con ello? Pues que no hay cosa que más agrade a los demás que una persona que es amable y que una persona que se muestra fuerte y segura de sí misma. Eso es algo que es un rasgo característico de una persona que tiene espíritu de liderazgo, porque va a ser una persona que te va a hacer sentirte a gusto cuando estés con ella, que te va a hacer que confíes en ella y que no va a ser una cosa pues como falsa, va a ser una cosa real. Esa persona cuando estás con ella te transmite seguridad, te transmite fortaleza, te transmite amistad, te transmite que quieras estar con ella. Y eso es lo que te hace que confíes en ella y que se convierta en un líder. Pensad en cuántas personas, seguro que ahora os vendrán un montón a la cabeza, en las que confiáis ciegamente y no sabéis por qué, pero os inspiran esa confianza. Pues seguramente será porque son personas pues, que tienen una gran capacidad de liderazgo. Serán personas pues, que son pues, amables, que son simpáticas, que os caen bien, que os transmiten confianza, que os dan seguridad. Entonces todos estos adjetivos son los que tiene un buen líder siempre. Y al hilo de lo que os comentaba antes, también es muy importante que seamos capaces de crear grupos. Pensad que el ser humano, y esto ya os hablo de, etimológicamente hablando, siempre ha sentido la necesidad de formar parte de un grupo, formar parte de algo. Nosotros vivimos por ser parte de una comunidad y esa es nuestra naturaleza. Entonces, el sentirnos que formamos parte de algo nos hace sentirnos importantes, nos hace sentirnos valorados, nos hace sentir queridos. Y esto es importante a la hora de transmitir también, pues por ejemplo en este caso, a nuestros trabajadores. Si tenéis trabajadores que se sienten aislados, apartados, que trabajan en solitario, no se van a sentir tan motivados como trabajadores que formen parte de un grupo, que formen parte de algo, porque se van a sentir más especiales. Y en este caso no os hablo de una fachada de, formáis parte de este grupo, pero luego no hacéis nada, no. Me refiero a formar grupo, a hacer equipo, a que se sientan pues que forman un todo y que cada granito de arena de esas personas crean algo maravilloso. Entonces es muy importante que si llevamos equipos de trabajo y demás, que seamos capaces de hacerlos sentir parte de ese grupo, porque se van a sentir especiales. Y aquí es lo que os decía antes, que viene a colación de pues, el hacer preguntas, el interesarte por los demás, por sus opiniones, por sus sensaciones, porque aporten ideas, hacer brainstorming. Todo esto es muy importante a la hora de crear equipo y de que esas personas se sientan escuchadas, porque cuando tú te sientes escuchada y te preguntan la opinión sobre algo, te sientes importante. Y eso es muy bueno porque primero que vas a subir la autoestima de esa persona automáticamente y luego vas a generar una relación muy agradable de trabajo. Entonces es muy importante que si queremos ser buenos líderes también seamos capaces de crear buenos equipos de trabajo. Y otro punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de ser buenos líderes es tener una buena calidad vocal. ¿Qué quiere decir con ello? Pues que es importante que sepamos modular la voz y proyectar la voz de forma adecuada a nuestros interlocutores. Por ejemplo, si hablamos muy fuerte, si gritamos, si espetamos las cosas, si somos muy exhortativos a la hora de hablar, vamos a asustar a los demás, porque los demás se van a quedar así y van a decir, uy, esta persona me está gritando, o me está atacando, o me está dando órdenes. Entonces eso ya va a ser una manera de que nos rechacen. Sin embargo, si hablamos de una forma suave, si hablamos de una forma amable, si no levantamos demasiado la voz, si hablamos en un tono que sea agradable para los demás, e incluso os digo que si bajáis un pelín más el tono a la hora de hablar, habláis un poquito más bajito, va a ser mucho mejor, porque como no os escucharán tan bien, prestarán más atención. Así que si estáis, por ejemplo, haciendo un discurso, una exposición oral, os van a escuchar mejor si habláis más bajito porque van a estar prestando atención a lo que decís porque os quieren escuchar. Y aquí entramos a lo que os comentaba antes de cómo debemos movernos a la hora de comunicar. Entonces, algunos tips fundamentales que debéis tener en cuenta cuando comuniquéis, cuando hagáis un discurso en público o habléis con los demás, es cómo movéis las manos. Las manos son súper importantes. Pensad que ayudan a comunicar también, forman parte de vuestro discurso. Entonces, por ejemplo, cositas básicas. Cuando habláis, si levantáis las manos así, las abrís hacia los demás y las palmas hacia arriba, esto es un símbolo como de bienvenida, es como bienvenido, ¿no? Pues esto hace que los demás os escuchen. Sin embargo, si hacéis así, ponéis las manos así para abajo, no os van a escuchar. O sea, es una cosa que es muy psicológica, pero funciona, está probado, está estudiado. De hecho, lo dicen en Harvard, así que tenemos que hacerles caso. Pero es así, de hecho, cuando uno habla, seguro que os daréis cuenta que movéis las manos y si queréis comunicar algo, yo por ejemplo me pasa, yo muevo mucho las manos, hago así. Lo hago de forma natural, pero es porque yo quiero compartir. Como quiero compartir con vosotras, abro las manos
como en señal de bienvenida. Entonces esto es algo que tenéis que tener en cuenta, es muy importante. Y luego también que no estéis muy estáticos. Sí que es cierto que si estáis como un palo tampoco está bien porque se ve forzado y se os vería pues rígidos y demás y como que no estáis cómodos y eso pues también lo transmitiréis a los demás. Pero es importante que, por ejemplo, si estáis de pie dando un discurso, estéis relajados, hombros hacia atrás, relajados, los pies equilibrados a la altura de vuestros hombros y vayáis hablando con fluidez. Pero si estáis así como un palo, tampoco va a gustar. Luego, manos en los bolsillos, jamás, súper prohibido, porque cuando os metéis las manos en los bolsillos es como si estuvierais escondiendo algo, con lo cual eso no genera confianza y los demás no van a creer lo que digáis si tenéis las manos en los bolsillos. Así que las manos siempre a la vista porque no tenéis nada que esconder. Y luego también, si estamos hablando y por ejemplo estamos sentados, actitudes que debemos evitar sería, por ejemplo, echarnos hacia atrás. Si hablamos con alguien y nos ponemos hacia atrás, es como que estamos haciendo que se genere una distancia mayor, entonces la persona desconfiará de nosotros y luego si ya encima te pones así, fatal, porque entonces es como que te niegas a escucharla. Cuando tú cruzas los brazos, estás en señal de negación, estás cruzando, entonces estás cerrando la comunicación porque la bloqueas. Sin embargo, si tú abres los brazos y te inclinas ligeramente hacia la persona, por ejemplo, te apoyas así, estás escuchándola, estás prestando atención. También lo que os decía antes, contacto visual, súper importante. Si apartáis la mirada, si miráis hacia otro lado, si os ponéis así, si miráis el móvil ya ni os cuento. O sea, todo esto además que es de mala educación, pues es una falta de respeto y además le mostráis que no os interesa lo que os diga esa persona, con lo cual eso también tenemos que mirarlo y tratar de corregirlo. Pues nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy y hasta aquí los tips para ser un buen líder. Espero que os hayan gustado los tips y si es así que me deis un like enorme. Os recuerdo que si no estáis suscritas os podéis inscribir y también que me podéis seguir en Instagram. Así que os mando un beso enorme y nos vemos el próximo día. ¡Chao!